Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como les había prometido, hacer un video explicando cómo hacer la estructura para conseguir hacer un retrato realista o que se asemeje bastante a lo que es una fotografía de referencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta fotografía, que es de un famoso, y queremos hacerla tal cual y llegar a tener un dibujo así de esa fotografía. Necesitamos un método en un inicio. Después, a la larga, lograrán hacerlo de por sí, pero necesitan un método. Ese método es el método de la rejilla o el encaje, que es esto que lo vemos acá. Y se trata básicamente de encuadrar nuestra fotografía, ¿no? Para eso tienen que imprimir la fotografía que quieran retratar, ya sean de rostro, retrato, de un rostro, automóvil, lo que se les antoje, una fruta, una verdura. Bueno, tienen que imprimirla para poder hacer esto. ¿tá? Después vamos a pasar a hacer el encaje que, como había dicho, se trata básicamente de encuadrar esa forma. ¿tá? En el caso acá, quisiera solo retratar hasta acá, ¿no? Hasta el lapero del mentón, y por lo tanto mi encuadre fue hasta acá. ¿tá? Después de hacer el encuadre general, que es este recuadro acá, se pasa a hacer las diagonales y las mediatrices. ¿tá? Y después todas las otras divisiones que consideremos que nos van a ayudar a identificar las partes del dibujo en la hoja. Después que hacemos esto en la fotografía impresa, vamos a tomar nuestra hoja de dibujo y pasar la misma rejilla, hacer la misma, tomar las medidas de acá con una regla y hacer la misma acá, en una hoja de dibujo a la que vayamos a hacer el retrato en sí. Este es un modelo un poco avanzado ya, con estructura y que tiene muchas más divisiones de lo que tiene esta, porque se vio necesario. Cuanto más divisiones, hay mayores referencias y más parecido va a salir en un inicio, ¿no? Y después de pasar a la hoja, que ya tengamos nuestra rejilla o nuestro encaje hecho acá, recién ahí vamos a empezar a trazar el contorno de nuestra figura. Digo figura porque en este caso es un retrato, puede que no sea un retrato. ¿tá? Entonces, por ejemplo, en este recuadro, ¿tá? que acá no está lleno de divisiones, está bien general. En este recuadro, ¿qué referencia tengo acá de este espacio? Que, por ejemplo, este punto está bien en el medio de esta diagonal, ¿no? Entonces, en mi hoja allá voy a trazar este punto de referencia bien en el medio. A partir de yo solo mirando veo que, por ejemplo, la división entre lo naranja y lo negro está justamente a la mitad y que esta otra es la mitad de esa mitad. Entonces, a ojo, yo puedo llegar a hacer eso en mi hoja, ¿tá? Pero para quien inicia, puedo agarrar la reglita y medirlo, ¿tá? Y así vamos haciendo en todas las partes. Y lo que está adentro también. La boca inicia acá prácticamente donde termina esto, ¿no? Y acá lo mismo. Esta es la distancia que tiene y la boca no sobrepasa la mitad de lo que es la altura de este rectángulo. ¿tá? Que la mitad sería acá más o menos. ¿tá? Entonces esas relaciones entre las partes es las que nos ayudan a que nuestro retrato quede realista y conseguir una estructura que sea más o menos perfecta. ¿tá? Luego les voy a mostrar enfocado en la hoja y paso a paso ¿tá? De cómo hacer esto y cómo pasarlo para acá. Pero antes quiero mostrarles lo que necesitarán, que será una goma, puede ser esta o puede ser la goma negra. Y van a necesitar un lápiz y obviamente la hoja de dibujo, que yo les aconsejo que no sea la hoja de dibujo común, digamos que finita, sino que sea de un espesor mucho mayor, ¿tá? Para que quede algo mucho más valorable, ¿no? Pasando a este tema del lápiz, yo les aconsejo que sean los lápices portaminas o que si tienen este lápiz que sea de la gama de los H y no de los B. ¿Cuál es la diferencia? Que los B son blandos y por tanto manchan mucho más la hoja y son mucho más brutos, son trazos mucho más oscuros, que es lo que no queremos para nuestro diseño de estructura. Para nuestro diseño de estructura lo que necesitamos son lápices que sean suavecitos, finos, cosa que después cuando vayamos a borrar, después de obtener el contorno, no lo vaya a perjudicar y que prácticamente no se vea. ¿tá? Los H también pueden servir, aunque sigan siendo un poco más brutos que los portamina. Este nivel de trazado es un poco hasta oscuro, pero si no, no se vería en la cámara. Tiene que ser tanto el contorno como la rejilla en sí muy clarita, cosa que después la podamos borrar y que no se note. ¿tá? Ahora enfoco en la hoja mostrando el proceso. Bien. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro recuadro hecho con todas las divisiones correspondientes a lo que nosotros creemos que fue necesario para identificar las partes de nuestro objeto, ¿no? O figura. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trazar las líneas correspondientes al contorno. Empezamos por este recuadro, ¿tá? De acá tenemos esta distancia que va hacia acá. Entonces, visualmente podemos identificar que esta distancia en relación con lo otro sería más o menos por acá.
La otra forma es que lo midan con la regla, como se hizo toda la estructura midiendo con la regla, ¿no? Pueden identificar sin necesidad de usar la regla, mucho mejor para ustedes y más práctica van a agarrar. Entonces identificamos que este es el primer punto, acá. Y vemos que esta medida es prácticamente la misma medida que acá. Entonces sería que trazáramos como si fuera una diagonal acá y que esta medida fuera prácticamente la misma que esta. ¿Ya? Después, entonces este trozo de pelo ya tenemos trazado. Ahora, de acá a acá. Lo que podemos hacer es trazar una línea con la distancia de lo que mide acá, pero si lo vamos a hacer visualmente, lo hacemos identificando primero este otro punto. Vemos que este otro punto en la diagonal pasa un poquito de la misma. Entonces, si trazáramos una línea de ese punto hasta este otro, apenas pasaría. O sea, sería como trazar una línea recta entre ambas. ¿Ah? ¿Ah? Y por acá es a donde tenemos la ondulación. O sea, el huequito y que va un poquito más para arriba, pasa un poquito más. Después tenemos esto, que es nuestro otro punto de referencia, que es la distancia que tenemos de acá a acá. Entonces, suponemos que esta es la mitad, ¿no? ¿Esto sería la mitad de la mitad? No, es un poquito más por acá, porque la mitad de la mitad sería por acá, ¿tá? Entonces, de acá vemos más o menos la mitad como sería, la mitad de esa mitad, y ahí vamos a obtener ese punto. Vemos que él viene recto hasta tocar a la diagonal, viene recto hasta tocar a la diagonal, y después tiene un quiebre que es paralelo a la diagonal, y luego enseguidita sube y se une con el otro punto. Sube un poquito y se une con el otro punto. Bien, esta línea sigue hasta la mediatriz, que no la trazamos, bueno, la trazamos y acá. Sigue más o menos recta hasta el medio de este rectángulo, que sería acá. Después ella se ondula un poquito hacia adentro, pero sigue estando un poquito, digamos que para recto en cuestión a eso, ¿no? Entonces se ondula un poquito y sigue estando recto. Acá tenemos el punto medio que habíamos encontrado en esta parte baja. Eso es un buen punto de referencia. Sabemos que el pelo va a terminar un poquito después de esa línea, Entonces lo que tenemos que hacer es unir y ahí tenemos el contorno en esa parte. Obviamente que después van a tener los detalles del pelo que sobresale y demás, pero lo importante es encontrar el contorno ahora. Y vemos que de la unión donde había empezado, él sobrepasa casi la misma distancia que había sobrepasado acá para el otro lado inverso. Entonces, de acá sabemos que esta distancia será la misma que esta y que acá vamos a trazar como si fuera equivalente, ¿no? Esto con este, como si fueran dos triángulos acá. Bueno, después de acá le hacemos la parte que corresponde y vemos que acá sigue ese mismo rectángulo hasta empezar el orificio de la oreja, ¿no? Entonces esto que veníamos haciendo lo seguimos, lo continuamos hasta este punto, ¿tá? Y si vemos después esto que tenemos acá sería la mitad y termina exactamente en la mitad de este fin. En la mitad lo unimos con la mitad, ¿tá? Entonces van entendiendo para qué sirven las líneas, para identificar, por ejemplo, de esta que teníamos acá con esta el medio, ¿tá? Y ahí sabemos que tenemos nuestro punto y así nos va quedando toda la forma correctamente. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. Entonces tenemos un recuadro dentro de un recuadro mayor, ¿tá? Porque acá el grado de complejidad es mucho mayor que el resto en referencia al contorno. Ahora, todas estas líneas que hicimos acá, las tenemos que hacer acá. Bien, ahora ya tenemos nuestro recuadro, nuestra retícula o encuadre dentro de lo que es el recuadro general, para poder hacer el ojo y la ceja. Es solo seguir todo este proceso
y ustedes van a obtener el dibujo acá, ¿está? Lo van a obtener así, todo sucio, pero obviamente que un poco más limpio que el mío porque no va a ser tan oscuro y tampoco van a tener estos puntos de referencia que yo les estaba mostrando. Este acá no tiene esos puntos de referencia. ¿Vieron que está un poco más limpio? Bueno, este ya no tiene los puntos de referencia. Y la parte de las divisiones tampoco las hice acá, las hice más abajo. Entonces este ya está un poquito más avanzado. Y a medida que ustedes vayan practicando, van a lograr hacer con menos divisiones. Después que borren toda la estructura, van a obtener un dibujo así. Day out.